Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Me llamo Miquel Fernández, y hoy junto con mis compañeras María José Calderón y Sonia Matarranz, y bajo la supervisión de Inma Falcón, vamos a hablaros un poquito de la insuficiencia cardíaca, sobre las nuevas actualizaciones que ha habido de la insuficiencia cardíaca, y para no hacerlo muy pesado, comentaremos un caso con un poquito las nuevas actualizaciones. Bueno, como todos sabéis, la insuficiencia cardíaca es un síndrome que se basa en tres eslabones importantes. Por un lado tenemos los signos del paciente, que pueden ser tanto la ingurgitación yugular como pueden ser las crepitantes pulmonares, ¿vale? Que todos estos el paciente presenta unos síntomas, como puede ser la fatiga o la disnea, ¿vale? Y que sobre todo están causados por ciertas alteraciones cardíacas que pueden ser por alteraciones estructurales o por funcionales del tema del corazón. Y esto es muy importante, ya que saber la etiología es fundamental para un buen control de la insuficiencia cardíaca. Importante también que, aunque parezca mentira, la prevalencia de este síndrome es mayor de un 70%, o sea, mayor de un 10% en gente mayor de 70 años. Y que, curiosamente, globalmente está aumentando la incidencia de insuficiencia cardíaca a nivel mundial, sobre todo por el aumento de edad de la gente. Y casualmente y paradójicamente, en los países más desarrollados, la insuficiencia cardíaca se está disminuyendo. Está disminuyendo la incidencia por el buen control del riesgo cardiovascular que hay en estos países. ¿Vale? Para haceros un poquito más ameno, ahora os comentaré a mi compañera el caso clínico. Vale, buenas tardes con todos. Bueno, comenzaré con el caso clínico. Al día de hoy es una mujer de 66 años que como antecedentes personales es natural de Casablanca, tiene un trastorno delirante crónico, una dislipemia, una hipertensión, tuvo un TEP en el 2013 y un nódulo pulmonar sólido. Y como antecedentes familiares importantes, un padre con muerte súbita de 42 años que no tenemos más información sobre el tema. Entonces, esta paciente en el 2018, a los 54 años, solamente con una dislipemia sin tratamiento, comienza con una clínica de 2 semanas de disnea de esfuerzo, ortopnea y edemas en extremidades inferiores con distensión abdominal. Ingresa por urgencias con una ingurgitación yugular, los edemas sí que son visuales con fovea, tiene reflejo hepatoyugular y analíticamente tiene un BNP bastante elevado. Se le hace un ecocardio y en ecocardio se evidencia que tiene un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con una FEBI menor del 30%. Además, se veía que en la parte anteroseptal, lateral y apical, el corazón tenía una hipocinesia, por lo que se le hizo un cateterismo que informaba de arterias normales. Entonces, bajo todo este contexto, se le diagnostica de una insuficiencia cardíaca de debut por una miocardiopatía dilatada que no era de causa isquémica. Entonces, en este momento, ¿alguien me podría decir qué tratamiento iniciarían con esta paciente? Ya teniendo el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Sí, o Bueno, según las guías actuales habría que empezar ya con toda la batería, ¿no? Habría que empezar con antagonizar los receptores de mineralocorticoides, habría que empezar con ECA o ARA2, habría que empezar con beta-bloqueantes, inhibidores de T1 y de una vez inhibidores Vale, pues en este caso, hablando del 2008, pues lo que se hizo con esta paciente... Ahora, lo que se hizo con esta paciente fue iniciar un inhibidor, un YECA, un beta-block y un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Y bueno, tratamiento deplectivo. Esto es lo que se hizo en el 2008. ¿Qué pasó con esta paciente? Pues que dejó el tratamiento. Dejó el tratamiento y en el 2009 hizo, esto es un poco el algoritmo que se ve un poco pequeño, pero es básicamente cuando tenemos una sospecha de una falla cardíaca porque el paciente, como dijo Miquel, tiene síntomas, tiene signos, y se le hace un electro que es patológico, que en el caso de esta paciente tenía un bloqueo de rama izquierda que ya era conocido, se va a ver la analítica, a ver el ProBNP. Si ese ProBNP sale alterado, pues tenemos que ir a ver si es que estructuralmente este paciente tiene algo. Y bueno, de acuerdo al ecocardio ya se define
como lo voy a mencionar en un momento, si es deprimida la función, si está preservada, que ahora lo mencionaré. Entonces, en el 2009, esta paciente presenta una descompensación por abandono del tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que cuando se le hace el ecocardio, la FEBI estaba en menos del 10%. En el interín de esto, esta paciente presenta una muerte súbita, se le diagnostica una amiloidosis, y ahora seguiré con el caso clínico, pero vamos a hacer un paréntesis por el tema de la amiloidosis. Sí. No, primero. Perdón. En cuanto al tema de la clasificación, según la fracción de eyección, tenemos que es reducida cuando tenemos signos y síntomas y una fracción de eyección menor o igual del 40%. Cuando es preservada es porque tenemos también signos y síntomas con una fracción de eyección mayor o igual al 50%, siempre y cuando en el ecocardiograma tengamos disfunciones, alteraciones cardiológicas, tanto funcionales o estructurales, como una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo o por presiones de llenado elevadas o por un aumento del ProBNP. Y lo que anteriormente se llamaba la FEBI intermedia, ahora es lo que se llama moderadamente reducida, ¿no? Cuando tenemos una FEBI de entre el 41 a 49%. Esto es lo que acabo de mencionar. Y bueno, hablando un poquito de la amiloidosis, ¿vale? Es un tema que es bastante infrecuente y que está bastante infradiagnosticado. Y aunque nos parezca bastante infrecuente, quería comentarlo porque se estima que entre un 3 y un 16% de las insuficiencias cardíacas preservadas, incluso de las hipertrofias ventriculares izquierdas de etiología incierta, son derivados de esta enfermedad, ¿vale? Se divide en dos tipos, la de cadenas ligeras, que es la menos infrecuente, ¿vale? Y es por causas hereditarias, y la de transtierretina, que es la más común, ¿vale? Y en esta tenemos dos tipos, que es la hereditaria también, que supone un 10%, y la que es de wild type, que es la que se pasa, bueno, no sabemos muy bien por qué, ¿vale? Que es el 90%, supone el 90% de las causas. Todo paciente que tengamos mayor de 65 años, tendríamos que sospecharlo si tuviese un ecocardio con un grosor del ventrículo izquierdo mayor de 12 milímetros, ¿vale? Y tuviésemos alguno de estos red flags, ¿vale? Que como veréis son muchísimos. Solo con estos tendríamos que tener al menos la alerta roja diciendo, bueno, podrías tener este paciente una amiloidosis cardíaca, ¿vale? En estos casos, para diagnosticarlo, lo ideal es hacer un PET-TAC, porque se ha demostrado que es lo que tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad en comparación con la resonancia cardíaca, ¿vale? En el caso de que saliese positivo, ¿vale? Lo ideal es, bueno, diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque el caso de que tuviese una transtierretina, tenemos un tratamiento actualmente que se llama el tafamidis, ¿vale? Que lo que se ha demostrado es que reduce la mortalidad y las hospitalizaciones y digamos que retrasa mucho el progreso de esta enfermedad y reduce mucho los trasplantes cardíacos, por lo cual digamos que no hay tanta gente que llega a fase terminal. Entonces, como les comentaba, si esta paciente presenta la descompensación en el 2009, se vuelve a iniciar el mismo tratamiento en ese momento y la paciente cumple con el tratamiento. Entonces, del 2010 al 2018 se consigue que mejore la clase funcional presentando clase funcional 1 y se le realiza un ecocardio en donde se ve que la FEBI ya estaba en un 55%. Había mejorado bastante. Pasamos de un 10% a un 55%. ¿Qué es lo que pasa con esta paciente? Que aparentemente el trastorno delirante crónico jugaba un papel importante en ella porque vuelve a abandonar el tratamiento y deja los controles por cardiología. Entonces, entre el 2020 y el 2021, presenta nuevamente insuficiencia cardíacas descompensadas, con edemas, con crisis hipertensivas. Se le realiza un ecocardio en julio del 2020 y la FEBI aún se mantenía un poco ahí intermedia, ¿no? Una FEBI del 42%. Por lo tanto, en este momento realmente no, o sea, se le podía dejar todavía el tratamiento que llevaba, pero no tenía indicación, que ahora lo comentaré, para iniciarle el ARNI, el sacubitril valsartán.
Sin embargo, vuelve a presentar una descompensación, y en este caso fue por una miopericarditis, porque comenzó con dolor torácico, una clase funcional de disnea 3-4, dolor torácico que elevó troponinas, tenía un BNP mayor de 24.000, se le hizo un cateterismo y las arterias coronarias eran normales. Y en ese momento se hizo un ecocardio y la FEBI disminuyó a un 22%. Entonces ya en este momento la paciente tenía indicación para iniciar el sacubitril/valsartán, que se inicia a la dosis mínima porque entre todo lo que pasaba con la paciente aparentemente había por ahí una indicación de que había hecho un angioedema por el IECA, que en algún momento se pasó a valsartán también. Entonces se inicia con la dosis mínima de sacubitril/valsartán y permanece con bisoprolol, aldactone y el tratamiento de Plexil. Entonces, lo que ahora, en cuanto a la farmacoterapia, lo importante es que esto es la piedra angular del tratamiento de la IC porque reduce la mortalidad, previene las hospitalizaciones por descompensaciones y mejora el estado clínico del paciente, la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cuál es la piedra angular de este tratamiento? Pues los IECAs, que incluso el ARNI está ahora sobre encima de los IECAs, que ahora lo mencionaré, los beta-blocs, y la espironolactona o la eplerenona, ¿no? Que deben estar prescritas en todos los pacientes cuando ya tengamos un diagnóstico de IC, sobre todo una IC deprimida, con función deprimida, a no ser que tenga una contraindicación, ¿no? Y la titulación debe ser a la dosis máxima que ha demostrado beneficio o incluso a la dosis máxima que el paciente lo tolere. Entonces, en base al ARNI, en específico, al sacubitril/valsartán, se puede recomendar en vez de un IECA en aquellos pacientes que persistan sintomáticos cuando ya tienen el típico tratamiento que nosotros sabemos, que es IECA, beta-blocs y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides y que permanezcan sintomáticos. Incluso se pueden iniciar de frente, o sea, como primera línea, y se han demostrado en 2 estudios, sobre todo en pacientes que no hayan llevado ningún tipo de tratamiento antes ni con IECAs ni con ARA2. El switch también se puede realizar así no se haya completado la titulación de los IECAs y en pacientes hospitalizados también, porque incluso disminuyen la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones en un 42% en comparación de los ARNI con el enalapril. Básicamente, los IECA fueron el primer fármaco que demostró disminuir la mortalidad y la morbilidad, mejoran los síntomas y están recomendados en todos los pacientes excepto que tengan alguna contraindicación, siempre estos en asociación con un beta-bloqueante, a no ser que el paciente esté hemodinámicamente inestable. En ese momento no lo podemos iniciar. Los antagonistas de la aldosterona, unidos a estos dos, precaución cuando hay una hiperpotasemia y están contraindicados en una insuficiencia renal cuando el filtrado es menor de 30. Y el ARNI, que ha demostrado ser superior al enalapril, que mejora los síntomas, disminuye también la incidencia de la diabetes con tratamiento de insulina y el uso de diuréticos de ASA, porque tiene un componente diurético también. Lo que menciono justo aquí que se ha recomendado que se puede reemplazar por el IECA en pacientes con fracción de eyección reducida. Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? En pacientes con síntomas que tengan fracción de eyección menor del 40%, y eso es un poco el diagrama también, perdón que no se vea bien, bueno, que básicamente la base del tratamiento es lo mismo, ¿no? IECA, ARNI, beta-blocs y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Importante recalcar que el tema de la titulación se hace más o menos cada 2 semanas, siempre vigilando la función renal del paciente, los ionogramas, porque se pueden alterar, e incluso lo puede hacer enfermería. Vigilar, sobre todo en pacientes que uno presienta, por ejemplo, en este caso, esta paciente con el trastorno delirante, pues citarla en consulta para hacer la titulación. De otra forma, se podría hacer telefónicamente. Y ahora vamos a hablar de los ISGLT2, que, bueno, como sabréis en las nuevas guías, ahora hablan de las ISGLT2, en concreto de la dapagliflozina y de la empagliflozina. Son las dos que han demostrado que reducen el riesgo de muerte cardiovascular y que mejoran, y reducen el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.
en pacientes con FEBIs reducidas. Estos pacientes se utilizan como cuádruple terapia, es la cuarta fármaco que habría que añadir. Da igual, es independiente de si el paciente es o no diabético. Y es interesante porque dentro de las contraindicaciones comentar que, bueno, que si los pacientes que tengan sintomatología de hipotensión o que tengan presiones sistólicas menores de 95 está contraindicado, obviamente, pero solo está contraindicado también con filtrados menores de 20, es decir, con gente con una insuficiencia renal crónica ya en un estadio bastante avanzado. Y aunque parezca mentira, en filtrados de 30, aunque la efectividad es menor, sí que ha demostrado que es, por un lado, es nefroprotector y que por otro lado reduce la necesidad de los diuréticos de ANSA. ¿Vale? Entonces es bastante, bueno, es bastante novedoso. También es bastante interesante el uso que está contraindicado en embarazo y en la lactancia materna, que no es algo, no son pacientes objetivos generalmente, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Y el hecho de que aunque tengamos, pueden dar infecciones de orina de repetición, pero que no es una contraindicación para el tratamiento, para parar el tratamiento. ¿Vale? Como ya veréis, bueno, las dos estudios que se han hecho es el DAPA Heart Failure Trial, que es el artículo, y el Emperor Trial, que es sobre la empagliflozina. Aquí tenemos un poco, bueno, como veis, las nuevas recomendaciones, que son de clase tipo 1, ¿vale? De tipo A en el caso del ISGLT2 y de tipo 1B para el sacubitril/valsartán, que ya se ve que, bueno, vienen aquí para quedarse con nosotros. Y aquí está un poquito, otra vez, volvemos a repetir un poco el tratamiento, ¿vale? Sobre cómo tenemos que hacer según lo que tenga el paciente, pero siempre teniendo la cuádruple terapia como base fundamental. Bueno, y yo ahora voy a hablar un poquito del tema más enfermero del caso. Las nuevas guías proponen la creación de programas de insuficiencia cardíaca de carácter multidisciplinar y con esto pretenden reducir el número de hospitalizaciones, de ingresos y de la mortalidad global. Con estos programas se pone de manifiesto que no solo nos tenemos que enfocar en el tratamiento farmacológico, sino que también tenemos que abordar otros factores como son los hábitos higiénicos, el estilo de vida y el entorno social del paciente. Y es aquí donde la figura de enfermería cobra un papel muy importante. Nuestro objetivo se centraría en realizar unas buenas intervenciones educativas y en el autocuidado del paciente, ya que este es esencial para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Pero para asegurarnos de que este autocuidado es eficaz, tenemos que tener en cuenta las habilidades y capacidades del paciente y su nivel de alfabetización en salud. Se ha visto que los pacientes que informan un autocuidado más eficaz tienen una mejor calidad de vida, menos reingresos y se reduce la mortalidad. Desde enfermería, a la hora de recibir un paciente en nuestra consulta, lo primero que tendremos que hacer sería una primera valoración para hacernos un esquema de la situación del paciente. Y esto lo realizaríamos a través de un proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería, el PAE, es una herramienta clave en la práctica clínica, ya que gracias a este estableceremos los distintos diagnósticos enfermeros con sus respectivas intervenciones para obtener los resultados esperados en salud. Esto lo podemos realizar siguiendo varios modelos, pero hoy nos vamos a centrar en los 11 patrones de Marjorie Gordon, que son estos de aquí, pero hoy voy a hablar sobre todo de unos de ellos. Con respecto al primer patrón, al mantenimiento y percepción de la salud, tendremos que recabar información sobre los conocimientos que tiene la paciente de su enfermedad. No es lo mismo que tengamos una paciente que acaba de ser diagnosticada de insuficiencia cardíaca, en la que nuestra intervención será mucho más general, que como es el caso de hoy, la paciente lleva un trayecto muy largo con la enfermedad. Entonces tendremos que incidir en dudas más concretas. También hablaremos del tratamiento farmacológico de la paciente y su adherencia. E intentaremos hacer una buena conciliación terapéutica. Respecto al patrón nutricional metabólico, recalcaremos la importancia de que lleve una alimentación saludable, de que siga una dieta hiposódica y le hablaremos también del tema de la ingesta de líquidos. Le preguntaremos por la presencia de hábitos tóxicos como es el alcohol y el tabaco y le informaremos de la importancia del cese de estos. En cuanto a la eliminación, sería muy interesante conocer el patrón deposicional y urinario de la paciente, la frecuencia, aspecto y características de estos. Recalcaremos la importancia que tiene el tener un patrón regular y también intentaremos evitar en todo momento el estreñimiento. También le hablaremos de la importancia que tiene el peso
y de que habría que vigilar porque un aumento de este en un espacio corto de tiempo y la aparición de demás nos podría estar dando pistas de que algo está pasando. En cuanto a la actividad y ejercicio, le animaremos a que realice actividad física regular y que la adapte, que sea ella misma la que sea capaz de adaptarla a los distintos estadios de la enfermedad. Respecto al sueño, hablaremos de la calidad de este y de la posible aparición de ronquidos, de apnea, ortopnea y de si la paciente necesita ayuda para dormir utilizando fármacos. También he incluido el patrón sexualidad y reproducción porque es como el gran olvidado y yo considero que es un aspecto muy importante de la vida de cada persona y más en estos pacientes con esta patología pues pueden tener dudas e inseguridades y es importante que no nos olvidemos de abordarlo. A partir de aquí, una vez tengamos un primer esquema, es muy importante el seguimiento del paciente, ya que este seguimiento puede garantizar una buena progresión de la enfermedad. Las nuevas guías proponen que este seguimiento no sea a intervalos no mayores de 6 meses para controlar los síntomas, la tensión, función renal, etc. Y que los pacientes que hayan sido dados de alta del hospital, este seguimiento sea más frecuente. Este se puede realizar cara a cara o también de forma telefónica si existe una buena relación con el paciente, una relación de confianza. Además, a raíz de la pandemia hemos podido ver la eficacia que tienen estas consultas. También recomienda que se haga un electroanual y un ecocardiograma al inicio del diagnóstico y también se ha habido un deterioro del estadio clínico del paciente. Y como conclusión decir que el papel de la enfermería en el abordaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca se centraría en la información, educación y en el autocuidado del paciente, la detección precoz de signos, síntomas y de los casos de descompensación, el fomento de la adherencia terapéutica y de un estilo de vida saludable, la elaboración de planes de cuidado individualizados, asesoramiento y apoyo emocional para un mejor afrontamiento de la enfermedad y asegurar la continuidad asistencial, trabajando mano a mano con el equipo médico y con el hospital en caso de ingreso. Muchas gracias. ¿Tienes alguna duda?